De viva voz. Hola, estamos muy felices de estar otra vez aquí contigo. Nos pidieron que pusiéramos subtítulos en nuestros videos para que las personas que no pueden escuchar o que no pueden escuchar bien, pues puedan ir leyendo el contenido de los mismos. Entonces, pues desde ahora, todos nuestros videos de la sección de Viva Voz, pues ya tienen subtítulos. Nos preguntan si tenemos talleres para niños y cómo preparar retiros para niños. Eso sí lo tenemos en nuestra página web, en la sección para catequistas. Pueden dar clic en donde dice cursos y ahí aparecerá el taller de catequesis infantil y familiar. Hay que inscribirse pues para poder tener el curso completo. Los cursos inician en agosto y en enero. Nos piden también poderse formar para así transmitir a los demás la palabra y las obras de Dios. Sí, tenemos el curso de formación para el ministerio de catequista. Este es un curso en el que el catequista tiene un encuentro personal con Cristo, que no nada más es un curso de información, sino sobre todo es un curso de transformación, para que verdaderamente podamos vivir según los criterios de Jesús. Siguiendo con la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Pues ya dijimos que Dios quiere que podamos experimentar que somos amados con un amor incondicional, perfecto, eterno, gratuito. Ese es el amor que nos da Dios. Y entonces con ese amor vamos a poderlo amar a Él de regreso, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es necesario entonces que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Sin embargo, vamos a ver que es muy fácil pues quitar a Dios de ese lugar y ponernos nosotros mismos. ¿Cuándo? Pues simplemente cuando te quejas, estás poniendo tus ojos en ti mismo, te estás centrando en aquellas cosas que no tienes, en lugar de agradecer todo lo que sí tienes. Entonces te pido que a partir de hoy pongas mucha atención en todas las cosas por las que te quejas. Y en lugar de quejarte, pues da un agradecimiento. Entonces te puedes quejar porque hace mucho calor. Entonces ya sea que agradezcas por las veces que el calor es bueno o agradece por las veces en que el frío ha sido bueno contigo. Te quejas porque está lloviendo, entonces puedes agradecer por todas las cosas que logra el agua, porque crecen las plantas, porque está más fresco el clima, porque permite la vida. Y entonces en lugar de estar centrado en todo lo que te falta, hoy empieza a agradecer todo lo que sí tienes. Así también vas a evitar la envidia, que pues prácticamente es lo mismo, es estar viendo lo que el otro sí tiene que yo no tengo, en lugar de estar plenamente feliz por lo que yo sí tengo y simplemente disfrutarlo. Otra cosa que nos pasa es el reclamo. Entonces, en lugar de tener a Dios como el primero, el más importante en mi corazón, me la paso reclamándole. Tanto así que llego a decirle, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Y cuando se muere algún familiar, incluso le decimos, ¿por qué te lo llevaste? O cuando nos sucede una cosa difícil, alguna desgracia, le decimos, ¿por qué me mandaste esto? Y entonces en el fondo, pues le estamos diciendo a Dios que su plan no es bueno, que se equivocó, que nosotros hubiéramos hecho las cosas de muchísimo mejor manera. En el fondo tal vez todavía creemos que Dios castiga. Y sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento así se dice, que Dios castiga. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo el pueblo de Israel va a ir teniendo cada vez una comprensión más completa de Dios, hasta que finalmente Jesús, que es Dios que se hace hombre, nos va a mostrar quién es el Padre y cómo es el Padre. Y tenemos muchas parábolas. Las parábolas son narraciones en las que Jesús, a través de personajes que son antagónicos, o sea, uno hace una cosa y el otro hace lo opuesto, nos va a ir mostrando cuáles son las actitudes que tenemos que tener con Dios y cuál es la actitud que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, vamos a citar la parábola del hijo pródigo. Ahí está el padre y tenemos ante él a dos hijos. Uno es el hijo pródigo, que es el que se va a ir con toda su herencia, va a malgastarla, va a darse cuenta de que ya no tiene nada y luego va a regresar. Y por el otro lado está el hijo que se queda en la casa,
Sin embargo, se queda pues tampoco feliz ni agradecido. Vamos a ver por qué. En primer lugar está el hijo pródigo. El hijo pródigo le pide a su papá la parte de la herencia que le corresponde. Eso, para la mentalidad judía, equivale a decir que el papá está muerto. Entonces, el papá tenía todo el derecho de llevar a su hijo a la plaza y que ahí lo apedrearan por ser un hijo malo. Sin embargo, el papá no tiene esa actitud, sino al contrario, él va a darle la herencia al hijo. El hijo entonces se va a ir a un país muy, muy lejano. ¿Qué pasa cuando nos vamos muy, muy lejos con nuestra libertad a otro lado? No buscando el bien, no buscando el amor, no buscando a Dios. Si Dios es la vida y nos alejamos de Él, ¿qué nos queda? La muerte. Si Dios es el amor, la belleza, la perfección, pues vamos en el sentido opuesto de lo que realmente deseamos. Y entonces por eso empezamos a pasar mucha hambre, porque nuestro corazón tiene esta sed de este amor incalculable. Y nosotros estamos en el lado opuesto, dándole las cosas más miserables. Para los judíos, los cerdos son lo más bajo que existe. Y el hijo pródigo tiene tanta necesidad que incluso se pone a apacentar puercos. Y es tal su hambre que está dispuesto a comerse la comida de los puercos. Eso significa que el hijo pródigo está todavía por debajo de los cerdos. Ha caído en lo más bajo. Si tú fueras el papá de ese hijo que te ha dicho que para él tú ya estás muerto, ¿qué harías? ¿Qué harías si lo vieras regresar? El hijo pródigo ha tenido una transformación. Ha entrado en sí mismo. Se ha dado cuenta de que en casa de su padre los jornaleros, o sea, los trabajadores, comen mejor que él. Y él es el hijo. Quiere reconocer que la ha regado, que se ha equivocado completamente. Y por eso va a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces, en una primera instancia podríamos decir, bueno, pues lo hace por conveniencia, por comida. No, no es real, porque él ahorita está reconociendo que ya no merece ser llamado hijo suyo. Entonces está dispuesto a ser tratado como uno de los trabajadores. Está tan arrepentido, se siente tan mal con su padre, que no puede exigirle el que le trate como hijo, sino él llega con la cabeza baja, sabiendo que se ha equivocado. Está totalmente arrepentido, con un gran dolor. Sin embargo, reconoce que solo con su padre puede vivir feliz. Así es que este hijo regresa. Y cuando va así apenas cerca de la casa de su padre está afuera, esperándolo. Y corre a su encuentro. Eso se ve súper mal en la cultura judía, porque este es un gran señor que tiene sirvientes, tiene trabajadores. Entonces es casi para pedir cita con él. Y sin embargo, él es el que sale corriendo al encuentro del hijo. No espera nada, ni siquiera espera las palabras del hijo para abrazarlo y darle un beso. El beso es el símbolo del perdón. Pero el hijo no ha dicho nada. Exacto. Sin embargo, su actitud lo ha dicho todo. El padre entonces va a darle muchos regalos. Esta es la actitud de Dios. Dios no nos castiga. Dios nos deja que vivamos las consecuencias de nuestras decisiones. Sí, claro. ¿Y por qué no nos castiga? Porque Él es amor. Entonces no puede enviarnos nada malo. No puede hacernos sufrir. No. Eso vino porque el pecado se introdujo en su creación, en el mundo. Y sí, efectivamente, el pecado trae como consecuencia la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero así no lo tenía Dios pensado. Entonces, te pido que por favor, cada que tú pienses que Dios te castiga, cada que tú le reclamas a Dios, te pongas a leer esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Y entonces nos quedamos a la mitad del relato. El padre va a recibir al hijo, ya le dio el beso del perdón. ¿Ahora qué va a hacer?
Si tú fueras el padre de este muchacho que ha tirado toda la herencia, que tú trabajaste con tanto esfuerzo, él ya la lapidó totalmente. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Lo regañarías? ¿Lo castigarías? ¿Le enseñarías a administrar? ¿Le darías clases de cómo ahorrar? ¿De cómo gastar el dinero? Tal vez. Sin embargo, el hijo ya aprendió la lección. Y por eso el padre, que le ha dejado vivir las consecuencias de sus decisiones, ahora va a hacer algo increíble. Le va a pedir a los sirvientes que le den un vestido. El vestido es un vestido para una fiesta. Entonces el hijo va a ser recibido en una fiesta. Pero no nada más eso. Le va a poner sandalias. Seguramente venía descalzo. El estar descalzo era signo de esclavitud. Así es que cuando le ponen las sandalias, los guaraches, las chanclas, le está diciendo que es libre nuevamente. Le pone el anillo de la familia, que es como la tarjeta de crédito. Es el anillo con el que podían ir a comprar y tenían crédito. Y luego no nada más eso, sino manda a matar el novillo cebado. El novillo cebado es el novillo que se preparaba para las fiestas importantes. Entonces el novillo se estaba engorde y engorde y engorde hasta que llegaba el momento de la fiesta, ahí es cuando se mataba. ¿Quién va a ser el invitado entonces de honor? Este hijo, el que se había ido. ¿Cómo crees? Si no se merecía nada, si él no se merecía ni siquiera estar dentro de la fiesta. Exacto. Por eso nos va a decir Jesús muchas veces que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque realmente todos hemos estado lejos de Dios en algún momento. Todos hemos experimentado esta sed. Y cuando regresamos, cuando le damos a Dios su lugar, cuando lo ponemos en el centro de nuestra vida, cuando reconocemos que Él es lo mejor y lo máximo, entonces todo ocupa su lugar, todo está en su sitio. Y cuando recibimos de este amor tan grande, es entonces cuando podemos amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Experimenta este agradecimiento tan grande del Hijo pródigo. Experimenta realmente que cuando regresas a tu casa, estás regresando a la casa de tu Padre, de Dios mismo, el que ha creado todo para ti. Y no vayas a tener la actitud del hijo mayor, el que vive con su padre, que está trabajando y desde lejos se entera y ve que hay fiesta. Le pregunta a uno de los sirvientes qué ha pasado y él dice que es su hermano menor el que ha regresado y que por eso su padre ha hecho una fiesta. Y entonces su actitud, en lugar de ser de agradecimiento, es nefasta. Se queda afuera haciendo su berrinche. ¿En dónde está centrando sus ojos? En él mismo. ¿Le importa lo que siente su padre? Para nada. ¿Se ha dejado amar con el amor del padre? No. Tanto así que el padre vuelve a salir por él y le dice: hijo, alégrate porque tu hermano ha regresado. Y entonces fíjate nada más la palabra que usa. Ese hijo tuyo. O sea, ya ni siquiera lo reconoce como su hermano. Ahora habla de ese hijo tuyo que ha derrochado tu dinero con malas mujeres. Ahora lo recibes así. O sea, ¿qué te pasa, papá? Y el hijo le va a reclamar que ni siquiera le ha dejado hacer una fiesta con sus amigos y comer un cabrito. El papá entonces le va a decir: ¿qué no entiendes? ¿Que todo lo mío es tuyo? O sea, ¿no has podido participar de la grandeza de mi amor? ¿De la plenitud de mi presencia? ¿Sigues pensando en ti mismo aunque estás aquí haciendo, entre comillas, mi voluntad? Entonces, no se trata de qué tan cerca o lejos estás de Dios, según tú, sino de cuánto experimentas su amor. Por eso te pido que evites a toda costa la queja, el reclamo, porque te hacen muchísimo daño, te alejan de Dios, te impiden experimentar su amor. Entonces ponte como meta, como reto: cada día tengo por lo menos que agradecerle a Dios 20 cosas. Cada día tengo que alabarlo. Alabarlo significa reconocer que solo Él podría hacer esto. ¿Cómo qué cosa solo puede hacer Dios? Pues la creación entera. Gracias porque hoy salió el sol, gracias porque hoy estoy vivo, gracias porque hoy puedo caminar.
Gracias por el aire, gracias por el agua, gracias por la luz. ¿Qué pasaría si el sol dejara de darnos su luz? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? ¿Qué pasaría si se acabara el movimiento de traslación? Todo se cae, todo se viene abajo. Nos moriríamos en segundos. Entonces podemos alabar a Dios por todo lo grande que es, por todas las maravillas que hace y sobre todo alabarlo porque nos ama con un amor increíblemente grande, eterno, perfecto, gratuito. Entonces empieza a agradecerle por su amor y vas a ir viendo cómo cada vez la experiencia de su amor se va haciendo más y más y más grande en ti. De modo que tu corazón cada vez va a ir experimentando una anchura, una profundidad que nunca habías imaginado. Vas a vivir la plenitud del amor de Dios. Es en serio. Entonces no vuelvas a decir que Dios castiga porque se ve que no lo conoces. Y tampoco creas que Dios es tan misericordioso, que entonces por eso puedes hacer lo que sea y no hay problema. Porque como hemos demostrado con la parábola del hijo pródigo, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú pecas, pecar es eso, no es solo hacer cosas malas, es también hacer cosas buenas pero con una mala intención. Te lo pongo con un ejemplo. Imagínate que eres una monja que va a hacer adoración al Santísimo a las 4 de la mañana. ¿Eso es algo bueno? Sí, claro. Pero ¿qué pasa si lo haces para restregarles a todas tus demás hermanas que solo tú estuviste dispuesta a despertarte a las 4 de la mañana y que por lo tanto todas ellas son unas flojas? ¿Se convirtió eso en un pecado? Sí, por la mala intención de tu corazón. Entonces, cuando tú haces un pecado, cuando tú haces algo con una mala intención, eso te aleja inmediatamente de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Dios está dispuesto a darse sin esperar nada a cambio. Cuando tú tienes una mala intención, entonces inmediatamente te alejas de Dios. Estás pasando hambre y necesidad. Claro que hay consecuencias. Entonces, aunque Dios sea tan misericordioso, ¿qué hace falta? Que hagas lo que hizo el hijo pródigo. Que entres en ti mismo, que tomes conciencia de tu situación, que te des cuenta que estás lejos de la casa de tu padre y que estás pasando necesidad. Que te des cuenta que allí te estás muriendo de hambre, que allí no hay respuesta, que no hay solución, que no puedes satisfacer la verdadera sed de tu corazón, porque esa solo está en Dios. Entonces regresa, pero regresa con la actitud correcta. No así de yo me lo merezco todo, a ver Dios, dame tu misericordia. No, como el hijo pródigo. Regresa diciéndole a tu padre, no me merezco que me trates ni siquiera como hijo. Es más, ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Qué pena, la regué, me equivoqué. Me siento fatal. Esa es la actitud que quiere Dios de nosotros. Y entonces sí vas a experimentar el perdón. Entonces sí vas a experimentar cómo Él transforma toda esa basura, toda esa experiencia nefasta en su misericordia, en su amor. La misericordia consta de 2 palabras, miseria y corazón. Entonces puedes interpretarlo pues como quieras. Que Dios pone su corazón en tu miseria, que tú pones tu basura en su corazón. No importa, el chiste es que para que se dé la misericordia se necesitan 2 ingredientes, la basura y la bondad de Dios. Tú pones la basura y Dios pone la bondad. Si tú no le acercas tu basura a Dios, si tú no te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, aquí te entrego toda esta miseria, entonces no se va a dar la misericordia de Dios. Y si tú no te acercas a Dios y te quedas solo con tu basura, tampoco encuentras la misericordia de Dios. Dios va a transformar tu basura en su misericordia siempre y cuando tú se la presentes y estés arrepentido de corazón. Entonces sí, vas a experimentar lo que es tener una fiesta, siendo tú el invitado de honor y teniendo esos regalos increíbles. La libertad de ya no ser esclavo. Eres libre. ¿Libre para qué? Para decidir puras cosas buenas, para elegir de entre lo bueno lo mejor. Y lo mejor es estar con Dios. ¿Qué otra cosa te da? El anillo, para que puedas administrar los bienes de Dios. ¿Qué es eso? Son tus talentos. Entonces ya no los uses para hacer el mal, ya no los uses para tu propio beneficio. Úsalos para hacer la voluntad de Dios, para que su reino crezca, para que otras personas lo conozcan, pero sobre todo, para que Él reine en ti.
¿Cómo? Con toda su fuerza, para que tú puedas amarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Qué otra cosa es el anillo? Pues son las gracias, los regalos que nos da a través de los sacramentos, de la oración, de la vida espiritual, de estar en su presencia. ¿Qué quiere Dios de ti? Eso, que te dejes amar con este amor perfecto, completo, que solo Él te puede dar.